Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Hernández Romero. Vengo de la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, y el día de hoy quiero compartirles mi experiencia sobre las competencias digitales en estudiantes universitarios. Como una introducción, me gustaría compartir con ustedes que el origen de empezar a investigar esta línea tal cual se debe principalmente a la sobreabundancia de información, es decir, que existe un crecimiento acelerado de esa información y de conocimiento, lo cual lleva, de acuerdo con CATS 2015, a una demanda de egresados con competencias diversas y entre ellas, por supuesto, las competencias digitales. Para González, de ese mismo año, existe una necesidad de ciudadanos capaces de acceder, de gestionar, de evaluar y de comunicar la información en un entorno digital. Pero para ello también es importante que podamos saber, estar conscientes de qué son, por qué y para qué desarrollar estas competencias digitales. Existen múltiples definiciones y desde que se empezó a hablar de una alfabetización informacional hace poco más de unos 5 o 10 años, la definición tal cual se enfocaba más hacia lo instrumental. Y yo decidí compartir con ustedes esta definición de Gisbert y Steb del 2011 porque considero que realmente conlleva y reagrupa lo que realmente es una competencia digital. De acuerdo con estos autores, la competencia digital es una suma de habilidades, de conocimientos y sobre todo de actitudes en aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos. Esto nos lleva a asentarlo en lo que es esta sociedad globalizada. ¿Globalizada por qué? Porque estamos viviendo en un mundo global y aquí lo importante no es de trasplantar sistemas ni modelos, sino que realmente estemos conscientes desde esa globalización qué es lo que hace falta en nuestro contexto inmediato. Y para ello se requiere de ciudadanos que estén dispuestos a, de forma proactiva, construir conocimiento y también autogestionar y crear redes de conocimiento. Bien, también es importante que podamos explorar un poco acerca de los marcos de referencia. Si bien ya mencionamos cuál es esa definición de la competencia digital, hace un tiempo la UNESCO se dio cuenta de que se empezaban a hablar de normas, pero que realmente no estaba haciendo el eco como política educativa hacia lo que se quería hacer para poderlo implementar. Y para ello diferentes instancias como es DISCOM y lo que es el Marco Común de Competencia Digital Docente empezaron a trabajar sobre lo que se denomina ahora un marco de referencia. Y ese marco de referencia lo que hace es posicionar a los ciudadanos del siglo XXI y determinar cuáles son esas competencias. Las competencias, de acuerdo con estos marcos de referencia que acabo de mencionar, son principalmente 5. Son prácticamente lo que es la alfabetización informacional, lo que es la creación de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas. Prácticamente esto fue evolucionando y en su versión 2017 siguen siendo 5, pero se reagrupan. Y en ese sentido podemos ver que lo que antes se llamaba alfabetización informacional, ahora se denomina información y alfabetización informacional. También tenemos como segundo estadio o como segunda competencia lo que es la creación de contenido, pero se le agrega el elemento de digital, creación de contenidos digitales. El tercer componente, por decirlo así, es lo que es la comunicación y la colaboración, porque esto, por supuesto, cuando se habla de construir conocimiento es necesario llevarlo a cabo no solo de manera independiente, sino también de manera colaborativa. La seguridad sigue permanente en esa misma forma y orientación y, por supuesto, la resolución de problemas. Estas 5 competencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque para poder crear contenido, para poder llegar a ser prosumidores de conocimiento, que eso es a lo que se aspira en esta era digital, es importante que los ciudadanos del siglo XXI, en este caso estamos hablando de estudiantes y de profesores, podamos gestionar esa información. De hecho, sería autogestionar esa información digital. Que también podamos crear ese contenido digital, pero con todas esas habilidades y esas capacidades que se requieren en este mundo actual.
y cuando se habla de una comunicación y de una colaboración que se puede hacer a través de redes de aprendizaje en línea o digital. En el caso de seguridad, es muy importante que esa seguridad esté enfocada no solamente a la parte instrumental, sino que también tengamos la conciencia de que es importante que nosotros como seres humanos podamos preservar nuestra salud, nuestro bienestar, y bueno, eso poco a poco lo estaré explicando en los siguientes videos. En cuanto a la resolución de problema, como ustedes saben, es una de las competencias que se requieren utilizar, desarrollar principalmente, y que para ello podamos hacer uso de estos medios o de estos recursos tecnológicos. Para efectos de este video, decidí seleccionar las primeras dos competencias digitales, que son la competencia informacional o alfabetización informacional y la creación de contenido. ¿Por qué seleccionar estas dos primeras competencias? Primero que nada porque considero que, no solo yo lo considero, lo que es la revisión de literatura lo establece, que estas dos primeras competencias son la base, ¿sí? Para poder comunicar, para poder colaborar y también para poder resolver problemas o situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula. Es muy importante saber gestionar la información y también es muy importante crear contenido. Entonces voy a enfocarme a la primera competencia, que es la de alfabetización informacional. Esta área de competencia, como lo maneja tal cual el INTEF 2017, tiene a su vez tres subdivisiones, que son principalmente la navegación, la búsqueda, el filtrado de información, datos y contenido digital. Esta primera competencia lo que hace es establecer en lo que pudiera llamarse en términos de conocimiento, en términos de habilidades y en términos de actitudes, qué es lo que se desea que un ciudadano del siglo XXI, y en este caso un estudiante o un profesor, pueda hacer o deba hacer. Y en este caso de la navegación es que nosotros como profesores o como alumnos sepamos y estemos conscientes de que existen diversas fuentes, además de las tradicionales, que existe todo un universo en el que podamos encontrar información y que a su vez también podamos evaluar esa información y esos datos y contenido digital, para que a su vez también podamos almacenar, recuperar información y contenido. Esto acompañado principalmente por estrategias específicas, que lo que van a hacer, sobre todo considero que el punto medular sería la evaluación de la información, de los datos y de los contenidos digitales. Que para ello es importante saber que existen exploradores, navegadores, que existen bases de datos, que aparte de que podamos mencionar lo que son los motores de búsqueda, que existan también sitios de alerta y que también en un momento determinado podamos estar conscientes de que hay sitios especializados pertenecientes a asociaciones, pertenecientes a tal vez investigadores, que en un momento determinado puedan proporcionarnos esa información. Pero esa información tiene que ser confiable y esa información tiene que ser validada, y para eso es importante esta evaluación de información, es decir, que podamos desarrollar estas estrategias, que en un momento determinado también la persona, el estudiante o el profesor sepa en qué momento va a comparar todas esas diferentes fuentes, que pueda determinar también esa validez y esa fiabilidad. En cuanto al almacenamiento y recuperación de información, aquí puede ser algo muy sencillo, puede caer en algo instrumental, pero realmente lo que importa aquí es que sepamos de alguna forma cómo organizar, cómo almacenar, cómo categorizar esa información y estar conscientes de que existen diferentes sitios, de que pueden haber desde sitios específicos en donde podemos grabar, almacenar contenidos digitales, llámese video, audio, texto, pero que también existen otros, ¿no? Como también puede ser un alimentador RSS, o si pueden también existir otros tipos de almacenamiento en la nube, en donde yo puedo categorizar y organizar mi información, y sobre todo que yo pueda acceder a esa información de manera rápida y de manera confiable.
La segunda competencia digital se denomina creación de contenidos digitales y se enfoca principalmente a la reelaboración de contenidos, a poder transferir de ser un gestor de la información a un prosumidor, es decir, a un generador de conocimiento. Para ello, las competencias específicas de esta área de competencia están enfocadas a la creación de contenido digital. Y este contenido digital puede ser de forma sencilla hasta la más elaborada. Es decir, utilizar diferentes recursos como pudiera ser una infografía, mapas mentales, mapas conceptuales, síntesis interactivas, también videos, en videopresentaciones, tutoriales, etcétera, en donde el estudiante o el profesor pueda hacer uso de esos recursos, pero con un objetivo específico, el de ir poco a poco creando nuevos contenidos. Esta integración y elaboración de contenido es muy necesaria e importante, y puede ser que esa transición sea difícil en algunos escenarios, y para ello uno de los ejemplos sería la curación de contenido. La curación de contenido lo que hace es precisamente que la persona, en este caso estudiante o profesor, pueda enfocarse a esa gestión de información, porque en ningún momento están desligadas estas competencias. Estas competencias se dan de manera simultánea en muchos casos, y lo que hace es permitir que esa gestión de información, ese filtrado de información, pueda hacerse de una manera más metodológica, de una manera más consciente, y que al final el estudiante o el profesor pueda llegar a contenidos concretos propios. Otro elemento muy importante son los derechos de autor y de licencias. Esta competencia lo que hace es hacer consciente al estudiante o al profesor que existen este tipo de licencias, que pudieran ser copyright, copyleft o Creative Commons, y que más allá de esta cuestión de crear estas islas, vamos a decirlo así, de conocimiento, se vayan creando redes, ¿sí? Pero con respeto, con ética, dando los créditos correspondientes a los autores, a los investigadores, y que también aquel contenido que el profesor o el estudiante vaya haciendo lo pueda hacer de manera segura y confiable, y que sepa cómo licenciar estos contenidos de manera práctica y también hacia una comunidad específica. Por último, tenemos la programación. Considero que esta competencia en la mayoría de los entornos latinoamericanos, pudiera decirse, al menos en México, que todavía va evolucionando de forma muy lenta, vamos a decirlo así. Pero aquí lo más importante es que se entienda que esta programación no necesariamente va a depender, por supuesto, de en qué estadio, ¿sí?, nos estamos enfocando, o cuáles van a ser esa audiencia. Es decir, si van a ser estudiantes de primaria, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, etcétera, y que para ello, desde un principio, se vayan siendo consciente la forma de pensamiento computacional, que vayamos entendiendo que existen formas para poder ir editando y entendiendo otros lenguajes, como pudiera ser el lenguaje Java o el HTML, y que eso nos permita, por ejemplo, en una página web, ir creando, editando e ir personalizando esa información. ¿Por qué? Porque a lo que queremos llegar es a que el estudiante y el profesor puedan crear entornos personales de aprendizaje, que el estudiante o el profesor pueda sentirse y apropiarse, ¿sí?, tal cual, de ese conocimiento que va generando. Y con ello lo que va a hacer es ir poco a poco generando estas comunidades y estas redes de aprendizaje. Como reflexiones finales, quiero compartir el día de hoy que la importancia de desarrollar estas competencias digitales estriba principalmente en prepararnos para una era digital. Es decir, la era digital está aquí, ¿sí?, y ya no hay manera de hacernos de lado. Es decir, no podemos disuadirnos de esta realidad existente.
Entonces, para ello es importante empezar a desarrollar las competencias digitales. Como segundo punto, el desarrollar esta competencia digital, ¿sí?, en esta era nos hace reflexionar en cuanto al cambio de paradigma, cambiar de ser consumidor a ser un prosumidor. Y para esto implica ser capaz de gestionar las diferentes competencias digitales que mencioné el día de hoy. Entre ellas son la alfabetización informacional, crear contenidos digitales, comunicarse asertivamente y de manera colaborativa, resolver problemas y, por supuesto, procurarse una seguridad integral. Por último, es necesario promover esa autogestión de las competencias digitales de manera transversal. Y es aquí donde nos podemos posicionar y ver esa necesidad de desarrollar esas competencias digitales en nuestros países latinoamericanos, tanto profesores como estudiantes. Es necesario crear asignaturas que de manera transversal hagan consciente al estudiante y permitan ese desarrollo de competencia digital. Por otro lado, los profesores necesitamos formarnos en competencias digitales. Y por último, los estudiantes también tienen que hacer lo propio. Es decir, para que puedan llegar a ser autogestores de conocimiento y puedan autorregular su aprendizaje, es necesario formarlos. Y de manera conjunta, poder tener un escenario en donde estén tanto los residentes como los visitantes de esta era digital, creando una comunidad de conocimiento, una comunidad de conocimiento compartido. Y finalmente, yo creo que la última pregunta sería, ¿están preparados para poder desarrollar esa competencia digital? ¿Quieren desarrollar esa competencia digital? ¿Están dispuestos? Existen diferentes recursos y les invitaría para que vean el próximo video y también compartir con ustedes las otras competencias digitales, así como ciertos cuestionarios o ciertos inventarios que existen y que algunos grupos de investigación están realizando, en el cual pueden autoevaluarse en cuanto a lo que son las competencias digitales. Gracias.